soy la más feliz, sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa, me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Luz Ramírez y te saludo desde Yuba City, una hermosa ciudad que está al norte de Sacramento. Estamos muy céntricos. Para los que no conocen dónde está Yuba City, está localizado muy céntricamente. Por ejemplo, las personas que van a Chico tienen que pasar por Yuba City. Hay personas que agarran el Freeway 20 para ir a Lake Tahoe. Estamos a 40 minutos de Sacramento, estamos a 2 horas y cachito de San Francisco, así que estamos en un lugar donde fácilmente puedes ir a pasear a Reno, como puedes ir a Lake Tahoe, como puedes ir a San Francisco o al lado de Sacramento, y es una hermosa ciudad, es pequeña, pero tiene de todo, tiene un mall, tiene cine, tiene Sam's Club, un montón de cositas. Espero que usted me pueda escuchar ahí. Y pues vamos a comenzar con una oración. Hemos estado hablando acerca de abriendo prisiones. El lunes pasado no pude avanzar mucho. Aparte de eso, perdí conexión. Entonces quiero ver si hoy sí logro avanzar un poco en este tema. Amén. Hay mucho que platicar y eso es lo que hemos estado intentando hacer, platicarlo con calma porque a veces queremos ir tan rápido que no desglosamos bien lo que estamos aprendiendo y no lleva mucho fruto si no lo comprendemos en su totalidad. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque grandes son tus misericordias cada mañana. Hoy venimos acercándonos a ti, clamando, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo, del Maestro, del Consolador. Nada podemos hacer por nuestra cuenta y lo hemos entendido, por eso pedimos ayuda, pedimos socorro, pedimos de tu intervención, que la obra que ya comenzaste sea perfeccionada, Señor. Hay muchas áreas que todavía tenemos que conquistar dentro de nosotros, como el dominio propio, nos hace falta dominio en nuestra lengua, en nuestro carácter, en la forma de pensar, de crear, de invertir nuestro tiempo, de cómo tratamos a las personas que amamos. Hay mucho todavía por conquistar, Señor, para que seamos fructíferos. Y hoy pedimos ayuda y te pedimos que con la luz de tu palabra, Señor, seamos liberados, seamos transformados y renovados. Necesito tu renuevo, Señor. Cada mañana necesito tu renuevo. Sin tu ayuda no puedo, Señor. Por eso hoy te pido que derrames la lluvia de tu espíritu, porque la lluvia de tu espíritu hace mi tierra blanda y la prepara para que la semilla caiga, penetre y de a su tiempo eche raíz y de fruto. Yo necesito echar raíz en ti, Señor. Así que te ruego que me des humildad, Señor,
Te ruego que me des un corazón que se humille delante de ti, Señor. Un corazón que se doblegue ante ti, Padre, y que busque tu voluntad. Dice tu palabra que Jesucristo clamó, se angustió y era tanto, Señor, su angustia que su sudor se hizo grueso como la sangre, Señor, porque gemía por tu perfecta voluntad y en esta hora estamos rogando por tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, yo sé que tú harás mucho más de lo que pedimos, Señor. Tu perfecta voluntad, un corazón que te ame, un corazón que te tema, un corazón que te adore, un corazón que te sirva, que sea fiel, que sea esclavo por amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el lunes pasado, voy a recopilar rapidito, estaba intentando yo de platicar con ustedes la verdad de que todos los días entramos a un juicio, a una corte celestial, y allí es donde se determinan los derechos legales. Algo que yo he entendido y que yo le ruego a Dios que yo pueda explicarlo suficientemente bien es que el reino de los cielos es gobernado, está organizado por leyes, hay leyes. Por eso dice la palabra de Dios constantemente, y Jesús lo recalcó en su ministerio, que hay mandamientos, estatutos, decretos, leyes, decretos, mandamientos y estatutos que nosotros debemos, preceptos que nosotros debemos de tener como regla, como paradigma, como modelo a seguir. Y a Jesús le preguntaron, Jesús, de los 10 mandamientos, ¿cuál es el que más debemos de obedecer? ¿O cuál es el más importante? Y Jesús respondió y dijo, los 10 mandamientos se resumen en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples esos dos, los 10 mandamientos se van a cumplir. Entonces Jesús no dijo, vengo a abolir la ley, vengo a hacer una nueva. No. Él dijo, no la vine a quitar, a quitarle peso, a destruirla, a disminuirla. No. He venido a que a establecerla, a que se ponga por obra. Entonces, debemos entender eso, que el reino de los cielos es gobernado por leyes, por principios. Y si se quebran esos principios, es ahí donde cada vez que se entra a la corte, entra Satanás a pedir esos derechos legales. Por eso es que muchas veces perdemos batallas y es por esa razón que muchas veces tenemos oraciones no contestadas y áreas de nuestra vida no conquistadas. Quiero dar un ejemplo. Fíjese que yo pasé una etapa en donde tenía comencé a tener una mala relación con mi hija. Gracias a Dios no me sucedió cuando era teenager, sino que ya me sucedió cuando tenía como 19, 20. Ahorita ya tiene 23. Y empezamos a chocar bastante y a chocar bastante. Entonces yo no entendía por qué estábamos chocando tanto. Yo intentaba de todo. La llevaba a comer, la llevaba a pasear, le compraba por aquí, le dedicaba tiempo, cocinaba lo que le gustaba, pero estaba ese choque allí. Entonces, cuando yo le pregunté a Dios que qué era lo que sucedía, Dios me dejó entender que me estaba dejando ver a través de la reacción, de la actitud y del comportamiento de mi hija, que yo estaba teniendo ese mismo comportamiento hacia él. Entonces, cuando entendí que era el mismo comportamiento que yo estaba teniendo hacia él, le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios y le pedí que me ayudara a reparar el daño que se había hecho en lo espiritual. Y viene Dios y repara todo. Entonces, ahorita mi hija y yo tenemos una relación hermosa, de confianza, pero yo tuve que detenerme. Por eso dice el Señor, detente en el camino y pregunta por las sendas antiguas. Desde que Dios abrió mis ojos en ese pasaje bíblico, he estado tratando de detenerme en el camino y decirle, Señor, me detengo ahorita en el camino y muéstrame tu camino.
¿Dónde me estoy desviando? ¿En dónde me estoy desequilibrando? ¿En dónde no estoy siguiendo tus pasos? Porque si estoy siguiendo mi propio camino, va a llegar el punto donde voy a chocar con una pared. Entonces es mejor detenernos en el camino y decirle, Señor, enséñame tu camino. Entonces una de esas cosas que Dios me ha enseñado es que el reino de los cielos es dirigido por leyes, por preceptos, por mandamientos, por estatutos, por principios. Y si nosotros quebrantamos eso, es donde el enemigo viene y toma derecho. Entonces, cuando entendemos esta verdad, es cuando comenzamos a abrir prisiones. Hay áreas, hermanos, que tenemos que conquistar. Todo lo que no conquistes se va a venir en contra tuya. A Israel se le dijo, ven y toma esa ciudad y no dejes nada con vida. Solo lo que yo te diga puedes traer de regreso. Ese fue el error de Saúl. Saúl le dijeron que tenía que esperar por Samuel y le dijeron que tenía que derrotar ciertos reyes. Saúl hizo lo que él quiso y preservó con vida lo que él quiso. Y exactamente a lo que le preservó la vida fue lo que le provocó a él la pérdida del reino. Entonces, todo lo que tú dejes con vida va a venir detrás de ti. Todo enemigo que tú dejes pendiente, sin exterminar, va a llegar a un punto donde va a tomar fuerza y va a regresar y va a ir tras de ti. Entonces, si usted lo ve en las películas de tiempos medievales, cuando iban a exterminar un reino, mataban al rey y a todos sus hijos y a todos sus aliados. ¿Por qué? Porque en algún momento ese hijo iba a agarrar la edad adecuada, la estatura adecuada, el porte, la fuerza, la estrategia adecuada para ir en contra de aquel que mató a sus padres. Entonces ahí no dejaban a nadie con vida. Todo mundo era exterminado por parejo. ¿Por qué? No se podía dejar la mínima oportunidad de que ese personaje que quedó con vida viniera atrás del rey que vino a conquistar. Entonces, cuando tú comienzas a vivir por los principios, las leyes y los mandamientos de Dios, estás derribando, pero no solo derribando, estás destruyendo, matando, aniquilando, deshaciendo todo plan, todo poder y toda oportunidad para que ese enemigo se vuelva a levantar en tu contra. A todos los que se están conectando, bendiciones. Aquí está Pastor Wilberto desde Wilbert. Pastor Wilbert desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mi ciudad natal. Pastor, bendiciones. Un saludo. Gracias por estar aquí. También veo que está hermana Lulu, bendiciones y gracias por acompañarnos. No sé de dónde nos acompañas, pero gracias por estar aquí. La verdad, nos sentimos honrados. Y hermana Claudia, son las únicas personas que puedo ver aquí. Si usted está conectado y Facebook no lo enseña, de igual forma, bienvenido. Y gracias. Amén. Entonces, vayamos adelante y empezamos a ver un poco lo que es la corte celestial. Vi al Señor sentado en un trono alto. La orla de su manto llenaba el templo. Estaba en pie serafines por encima de él, con 6 alas cada uno, 2 para cubrirse el rostro, 2 para cubrir los pies y 2 para volar. Eso está en Isaías 6:1. Amén. De Buenapar, California, hermana Lulu, un abrazo desde Yuba City, California, y gracias por estar acá. Entonces, avancemos con el tema. En la corte celestial hay personajes. Están ángeles, están serafines, querubines, los 24 ancianos, y vamos a empezar a ver un poquito más de qué hay en esta corte. Lo que sí entendemos es que hay un diseño en el cielo que se refleja en la tierra. Así como en el cielo hay reglas, así como en el cielo hay autoridad, hay poder, hay dominio, hay jerarquías, hay leyes, en la tierra igual. Entonces, el diseño del cielo se refleja en la tierra. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y Romanos 13, 1 y 2 nos aconseja lo siguiente. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad
se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, en ese nivel de orden, Dios ha establecido no solo un sistema de leyes, sino también le ha delegado autoridad. Él ha puesto autoridades, tanto en los cielos como en la tierra. Hay ángeles en el cielo que ejecutan las órdenes de Dios. Y nosotros en la tierra fuimos formados para ejecutar la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y dice en la palabra que todo aquel que se rebela contra lo que Dios instituyó, contra el diseño, el modelo de Dios, entonces recibirá castigo. Y aquí es donde entra la parte de abriendo cárceles. Porque dices, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no progreso? Hay que revisar si se quebró una ley, un mandamiento, un estatuto, un precepto o si se violó un principio. Entonces dice aquí, por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y los que así proceden recibirán castigo. La palabra rebeldía quiere decir oposición, quiere decir resistencia, quiere decir que están en contra de, no a favor de, y hacen todo lo posible para que lo que está establecido no se lleve a cabo. A veces es de forma consciente, a veces es de forma inconsciente y a veces es de forma selectiva. Por ejemplo, un mandamiento que es un principio que muchas veces nosotros nos queremos tomar el derecho, la libertad, el privilegio de omitir, es el perdonar. Dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos al que nos ofende, tampoco nosotros recibiremos perdón. La palabra de Dios dice que así como midas, seremos medidos. Y la palabra de Dios dice, ten compasión de tu hermano, no sea que el día de mañana seas tú el que esté pidiendo misericordia. Y hace 2 semanas estuvimos viendo el ejemplo de aquel siervo que se le llamó a la corte, se le perdonó una cantidad de dinero muy grande y este siervo, en lugar de haber salido agradecido y impartiendo la misma gracia y misericordia que a él se le extendió, fue malo y cobró la deuda. Y no solo eso, metió a su compañero a la cárcel. Entonces este fue entregado por los mismos carceleros al rey. Le dijeron, rey, mira lo que usted hizo. Tú le extendiste misericordia y él no pudo extender misericordia. Y Dios dijo, el rey dijo, échenlo en la cárcel y entréguenlo a los verdugos para que los verdugos lo hagan castigar allí hasta que pague todo lo que debe. Amén. Entonces, mire, avancemos. ¿Qué hay en esta corte? En esta corte hay leyes, hay un juez que es Dios, hay un abogado que es Cristo, hay ángeles guerreros que ejecutan órdenes y sentencias, hay verdugos y hay libros de registro y sentencias. Eso es lo que estábamos mirando el día de hoy. En esta corte hay sentencias, hay un libro que se abre y entramos a la corte todos los días, hermanos. Todos los días hay una sesión. Por eso dice la palabra de Dios 2 cosas. No te vayas a dormir enojado. No te vayas a dormir con molestia, con tu corazón lleno de cosas negativas. Porque cuando se entra a la corte y fuiste encontrado con falta de perdón, fuiste encontrado con enojo, fuiste encontrado maquinando maldad, en esta corte se declara una sentencia, se declara una orden, tanto para bien como para mal. Entonces, la otra cosa que dice la palabra de Dios es, aparte de que no se ponga el sol sobre tu enojo, y se me fue la otra, pero si me acuerdo, me regreso. Pero a ver, déjame ver. Grandes y nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Entonces, si al anochecer alguien te falló, alguien te ofendió, alguien te lastimó, algo no te gustó y te enojaste, allí pide perdón. Porque la mañana siguiente es un día de misericordia, es un día de bondad,
Es un día donde Dios extiende gracia y favor. Amén. Grandes son las misericordias de Dios cada mañana. Ahora entremos a la corte y veamos al juez. Hebreos 12:23. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. ¿Dónde están inscritos? En el cielo. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se ha acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Entonces nosotros somos justos que llegamos a la perfección por medio de la justificación en Cristo Jesús. Justos que llegamos a la perfección por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Antes no éramos justos, pero ahora por la sangre de Jesús somos vistos como justos y estamos en proceso de perfeccionamiento. Vamos de gloria en gloria, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Entonces, toda área en tu vida, cuando vino a Cristo, estaba muerta. Vienes a Cristo muerto. Pero cuando recibes a Cristo en tu corazón, tu espíritu vuelve a la vida. Entonces, ahora tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. Pero ese es solo el inicio. De ahí tienes que trabajar en colaboración con el Espíritu Santo para que Él te perfeccione día a día. Porque si decimos, bueno, si ya soy justa y si soy perfecto, entonces ¿por qué tengo que entrar a la corte? Perdón. ¿Por qué tengo que entrar a corte? ¿Por qué tengo que ser enjuiciado todos los días? Porque estás en proceso. Por eso dice la palabra, buscar a Dios cuando puede ser hallado y buscadlo de todo corazón. O sea que estamos en el proceso de entregar todo el corazón. Dice la palabra de Dios que debemos llamarle en cuerpo, alma y espíritu. Y a veces, aunque usted no lo crea, hay cristianos que no aman a Dios en su cuerpo porque lo exponen a alcohol. Hay cristianos que todavía fuman. Hay cristianos que de vez en cuando todavía se drogan. Hay cristianos que de vez en cuando todavía se masturban. Están deshonrando sus cuerpos. Hay mentes que no han recibido un metanoeo, un cambio de mente. No están renovando su mente constantemente o renuevan su mente de forma selectiva. Esto sí lo voy a renovar porque me conviene, voy a ser próspero, voy a tener dinero. No, esta parte no, porque tengo que extender misericordia y tengo que extender favor y tengo que extender perdón. Y ahí eso no lo quiero hacer. Entonces, selectivamente buscamos en dónde crecer y en dónde no crecer, en dónde avanzar y en dónde no avanzar. Lo difícil, lo crucial, lo que tienes que saber es que cada área que tú no entregues sigue muerta. Y Cristo no es glorificado en esa área. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que Cristo quiere glorificarse en nosotros, no por segmentos, no por partes. Él quiere glorificarse en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que dejó al Consolador, rogó al Padre para que nos diera el Consolador, para que a través del Maestro, dice, el Consolador vendrá y Él os enseñará todas las cosas. Y la palabra de Dios dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, pero no todas tus áreas han sido llenas, saturadas con el Espíritu Santo. Hay áreas que hemos excluido para que el Espíritu de Dios no toque. Regreso a un testimonio que oí hace muchos años de una hermana que llegó a administración con un hombre de Dios y le dijo, pastor, fíjese que tengo muchos problemas y necesito que ore por mí y tengo enfermedades, tengo enojo, odio, resentimiento, a veces también chismeo, pastor, necesito ayuda. Amén, hijita, vamos a orar por ti, Señor. Pon tu mano sobre tu sierva, sobre tu hija, sobre tu pequeña. Trae sanidad, Señor. Sana sus ojos, sus páncreas. Y está el pastor orando por la parte física de la hermana que estaba en dolor. Y dice, Señor, dale fuerza para que ella pueda vencer contra todo lo que la debilita. Mira, Señor, que ella pueda perdonar, que ella pueda caminar en gozo, que pueda caminar en paz. Y todo chisme, Señor. Le dijo, ay, no, pastor, permítame. El de chisme, déjeme el otro ratito porque es que ese me entretiene, ese me divierte, ese me hace sentir bien. Y si ya no chismeo, ¿qué voy a hacer?
Llevo haciéndolo tanto tiempo que ¿qué voy a hacer sin eso? Entonces no quiso entregar esa área. Pero toda la área que no entregues, no hay vida en ti. Permanece muerta. Entonces Cristo no es glorificado. Y toda área que no entregues va a venir detrás de ti. Te va a perseguir. Por ejemplo, el menosprecio. Podemos ver el menosprecio reflejado muy claramente en la vida de Abraham. Abraham había sido menospreciado por su primo. Abraham había sido menospreciado por su esposa. Y ese menosprecio que él recibió, después lo vino y lo manifestó en el hijo que él tuvo con su sierva Agar. Menospreció a la sierva, menospreció al hijo y los echó al desierto. Y la historia se repitió una vez más. Cuando viene este Isaac y tiene un hijo, tenía hijos que él menospreciaba. Y tenía uno que él amaba. Menospreció a los 11 y amó a uno. Y después José tuvo 2 hijos y el abuelo volvió a menospreciar a los hijos. Y se quería repetir eso una vez más. Entonces todo gigante que no derribes va a venir tras de ti. Por eso es que tienes que entrar a la corte. Tienes que entrar a la corte y decir, Señor, yo sé que eres el juez de todo. Aquí dice que es el juez de todo espíritu. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos. Entonces, Dios es espíritu y Él juzga el espíritu del hombre. Amén. Entonces, a los que están inscritos, dice la palabra de Dios, que cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, fue escrito tu nombre en el libro de la vida. Amén. Avancemos. Todas las cosas están desnudas, manifiestas delante de los ojos de Dios. Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Nota esta preciosa verdad. Todo está expuesto a la vista de Dios. No hay nada oculto. Dice la Biblia que antes de que tú pienses algo, antes de que tú elabores un pensamiento, Dios ya lo conoce. Dios conoce tu pensamiento antes de que llegue a procesarse aquí. Es que eso es increíble. Todo está a la vista de Dios. Dios no puede ser burlado. Yo recuerdo que este versículo lo repetí un par de veces y había una persona que le molestaba mucho, pero yo aprendí eso. Dios no puede ser burlado. Hay intenciones en el corazón que lo podemos ocultar a la vista de los hombres, pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce la intención. A Caín se lo dijo, Caín, el pecado está a la puerta, no le abras. Caín, te va a destruir ese enemigo de envidia, no le abras la puerta. Entonces, cuando le abre la puerta, es cuando vino a destruirlo. Amén. Entonces, veamos lo que dice Isaías 33:22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Él nos salvará. Amén. Entonces, el Dios es el juez de nuestras vidas. Él es el que escribió las leyes. El que escribe las leyes es el legislador. Ellos son los que las presentan, los legisladores, y los senadores son los que las aprueban. Amén. Entonces, el legislador de la ley es el abogado de todos, Dios. Entonces, en esta corte no solo está el juez, está el abogado. Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces, este abogado no aboga por todos, porque a veces pensamos, oh, el abogado va a llegar ahí a abogar por todos. No, él aboga por el humilde de corazón. Él aboga por el que se humilla. Él aboga por el que se doblega. Él aboga por el sincero de corazón y por los hijos, pero por el que practica la iniquidad
Y el inicuo, no. Por el hijo de maldad, no. Entonces tenemos que escudriñar el corazón constantemente y sacar la iniquidad y sacar toda corrupción, porque queremos estar del lado del abogado para que nos defienda. Entonces vea cómo aquí dice que tenemos ante el Padre un abogado. Amén. Entonces a Dios nos podemos acercar como Padre, como Dios, como Rey, como juez. Y Jesucristo siendo hombre, siendo Dios mismo, como el intercesor, como el que aboga por nosotros. Amén. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto quiere decir que esta corte no te puedes acercar a Dios con otro abogado. No te puedes acercar a Dios con excusas. No te puedes acercar a Dios con historias, con querer manipular la situación. En la corte celestial es tan transparente que no se puede ocultar nada, no se puede mentir. No son como las cortes de aquí de la tierra. Son cortes, es una corte, perdón, donde solo la verdad existe y la justicia. Entonces Daniel 5, del 24 al 30 nos enseña lo siguiente. Se nos dice que el rey Belsasar fue puesto en balanza y fue hallado falto. Me pregunto, ¿sabía el rey Belsasar que lo estaban enjuiciando? Esa es la pregunta que sale. ¿Sabía Belsasar que lo estaban enjuiciando? ¿Sabía Belsasar acaso en el libro de Daniel que esta corte está abierta de día y de noche? ¿Que esta corte el juez recibe reportes todos los días? ¿Que recibe no solo reportes sino acusaciones de sus enemigos? ¿Que iba a llegar su enemigo a decirle, señor juez, mira, Belsasar, pues no está siguiendo muy bien los mandamientos, ni los preceptos, ni los estatutos? Fíjate que, déjate cuento. Y pensaríamos que no sucede así, pero Jesús dijo, Simón, Simón, te quiero que decir algo, Simón, fíjate que te acaban de pedir para zarandearte. En la corte celestial lo pidieron, te pidieron para zarandearte. Y Jesús, siendo el intermediador entre Dios y los hombres, le dijo, no te preocupes, Simón, he rogado al Padre para que en este zarandeo que viene a tu vida, porque se pidió en los cielos, he rogado para que tu fe no falte. Fíjate que no le dijo, he rogado para que no suceda, he rogado para que el enemigo sea derrotado. No dijo, he rogado para que yo enfrente a tus enemigos por ti. No le dijo eso, le dijo, he rogado para que en lo que viene en los siguientes días no te muevan de tu fe. No te sacudan de tal forma que claudiques. Vas a permanecer. Y una vez que hayas salido de eso, regresa a tus hermanos y enséñales. Sé testigo de lo que has aprendido. Entonces, hoy quiero decirte que todos los días está abierta la corte celestial y se abren los libros de registro y entras a sesión. Y el enemigo pide de acuerdo a los derechos que se le da, de acuerdo al principio que se quebró, al derecho que se le otorga porque se violó la ley. Amén. Entonces, cuando Jacob estaba en su mejor tiempo, Dios le preguntó a Satanás, que estaba en las filas de los hijos de luz, y dice la palabra de Dios, y Satanás estaba en las filas entre los hijos de Dios. Y Dios le preguntó, ¿dónde andabas? Y él le dijo, si te dijera, andaba rondeando la tierra. Y le dice, ¿ya viste a mi hijo Job? Que me ama, me es fiel, me sirve. Y le dice, pues lo tienes rodeado, por eso hace todas esas cosas, pero yo como que he visto que ahí es medio débil. A ver, quítale la protección y déjame tocarlo para ver si es cierto que te ama. Lo pidió en la corte, lo pidió, y Dios, sabiendo que Job iba a ser tentado y que iba a ser tocado severamente, Dios lo permitió.
Y Job entendió que aunque amaba a Dios y hacía cosas para agradar a Dios, hacía holocaustos todos los días a favor de sus hijos. Pero la Biblia no dice que los corregía. La Biblia no dice que les enseñaba. La Biblia no dice que les previno, que les interrumpió el pecado, sino solo pedía perdón por ellos. Entonces dice la palabra de Dios en el libro en el Antiguo Testamento que tenía que enseñársele la ley al pueblo. Tenía que repetirse la palabra de Dios en el camino. Tenía que repetirse la palabra de Dios en el diario vivir, en lo cotidiano. Sus hijos tenían que haber escuchado de Dios, de su ley, de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus estatutos. Pero como Job no los enseñó a sus hijos, el pecado se multiplicó en ellos y por eso es que se los pudo llevar el enemigo cuando vino a tocar la vida de Job. Porque había un derecho. No los enseñó en la ley, no los instruyó en la palabra. Los dejó que hicieran fiesta. Decía, voy a hacer este altar y voy a pedir perdón por mis hijos, por si acaso pecaron, porque ellos hacen fiestas todos los días. Vivían para su placer, vivían para su deleite, no vivían para Dios. Entonces más adelante Job dice, híjole, de oídas te había oído. De oídas, pero mis ojos ahora te ven. Ahora entiendo que yo no puedo justificar el pecado de nadie. Ahora entiendo que yo no puedo clamar por mis hijos, puedo abogar por mis hijos, porque un tiempo los logró cubrir dentro de ese manto de protección. Pero cuando le revisaron sus acciones y vieron que como padre no hizo esa parte de su trabajo, ese fue el derecho legal. Y le salió caro. Le salió caro. Entonces, Belsasar, ¿acaso sabía que lo iban a enjuiciar? Entonces, ahora veamos lo que dice la palabra de los libros de las obras. Hay libros donde se está apuntando todo lo que nosotros hacemos. Este libro lleva un récord para ser usado en juicio y como testigo de las obras que hayamos cometido. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:12 dice lo siguiente. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del trono. Se abrieron unos libros, note que es plural, y luego otro, que es el libro de la vida. Se abrieron unos libros y luego otro. Se abrieron unos y luego otro, y este es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Entonces, en esta corte hay libros. Entre ellos está el libro de la vida. A ver, salvo. Oh, sí, aquí está. Recibió a Cristo en su corazón. Pero hay personas que hasta ahí llegaron. No avanzaron más. Sus nombres no están en los otros libros, en el libro de las hazañas. Y vamos a ver los siguientes libros, no me quiero adelantar. Veamos, ¿sabías tú que todas tus lágrimas están siendo depositadas en un recipiente y que cada una de estas lágrimas está siendo anotadas en un libro? ¿Sabías eso? ¿Que tus lágrimas están siendo anotadas? A veces decimos, ay, en este mundo solo a sufrir he venido y solo sufro y sufro y sufro, pero nada bueno saco de esto. Y aquí dice, este libro se escribe hasta la razón de tus lágrimas. Salmos 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Por eso dice la palabra de Dios, por nada estés afanado. Por nada te preocupes. Antes bien, traer toda rogativa, toda petición, toda necesidad delante de Dios, con súplica, con ruego, con lamento, con un corazón quebrantado, y Dios, que es bueno en misericordia, dará conforme a su bondad. Amén. Y hay un pasaje bíblico que dice que Él nos da mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar recibir. Entonces, cuando tú derramas una lágrima por lo justo, por lo bueno, por lo que
a Dios le agrada, vas a recibir recompensa. Por la injusticia vas a recibir recompensa. Por cada vez que alguien se tomó la libertad de quebrantar tu corazón, vas a recibir recompensa. Esas lágrimas están ahí escritas, Señor. Fíjate de que yo, la verdad, me sentí herido, pero hice lo posible por dar la otra mejilla. Pero no quiere decir que porque puse la otra mejilla fue fácil, o que no me duela, o que no me sentí avergonzado o pisoteado. Pero aquí estoy, Señor. Y te salen las lágrimas porque estás muriendo. Estás muriendo. O sea, ¿qué persona al morir encuentra no sufrimiento? Hay gozo. Dice que Jesús subió a la cruz mirando el gozo que tenía delante de él, pero sufrió. Él estaba en el Getsemaní. Estaba de rodillas, Padre, si es posible que pases de mí esta copa. Padre, si es posible que no suceda esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sufrió. Cuando estaba en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero dice la palabra que lo mantuvo en la cruz fue saber que después de eso venía un gozo. Venía un gozo, Señor. Ahorita estoy sufriendo, ahorita estoy muriendo, ahorita yo sé que me está doliendo, pero viene un gozo después de esto. Me están humillando, pero viene un gozo después de esto. Me están pisoteando, pero viene un gozo después de esto. Este no es el fin, este es solo el proceso, porque va a llegar el punto donde la mariposa va a abrir su cacún y va a dar a conocer lo bella que es. Duro el proceso, pero valió la pena. Amén. Regresemos al libro de la vida porque quiero leer un poco más. Amén. Apocalipsis 20:12 dice lo siguiente. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Verso 27 del capítulo 21. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hay personas que dicen, se pierde la salvación y hay una controversia, ¿se pierde la salvación o no? Si fuiste salvo, Señor, te acepto en mi corazón como Rey. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz. Te recibo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya está. Por fe has sido inscrito en el libro de la vida. Pero si nunca te separaste de la idolatría y de la falsedad, o sea, se vive en hipocresía, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y si no estás escrito en el libro de la vida, no podrás entrar. Nunca entrará en ella nada impuro. Nunca entrará en ella nada impuro. Ni los idólatras, ni los farsantes, solo aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Entonces, a veces tenemos altares en la casa y no nos damos cuenta. Revisemos si hay altares. Ayer estaba yo orando y estaba yo orando por mí. Entonces, cuando estaba orando, Dios me trajo a imagen dos cosas y me dijo, esos son altares. Y yo dije, ¿en mi casa? Señor, no sabía que esos eran altares. Cada quien tiene, cuando le dedicas mucho tiempo a algo, cuando le dedicas mucho tiempo a un hobby y es más importante que Dios, ese es un altar. Todo lo que tome el lugar de Dios es un altar. Y hay que revisar que no hayamos sido enredados en lo cotidiano de la vida y tenemos inconscientemente altares. Apocalipsis 3:5 dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. En esta corte también hay un acusador. La palabra Satanás significa adversario
enemigo acusador. Y Satanás en esta corte tiene varias funciones. Por ejemplo, en la vida de Job, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y vengo de rodear la tierra, le contestó, y de recorrer de un extremo al otro, le respondió. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás replicó, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Entonces, en esta corte entra Satanás, y me adelanté un poco a esto, pero aquí está la base bíblica. Amén. Entonces, este enemigo, este acusador, este opositor, viene a acusar a la gente. Zacarías 3:1 al 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Dónde estaba? En su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a la mano derecha del ángel de Jehová para acusarle. Por si tenía duda de que hay un acusador que está ahí todos los días. La Biblia nos dice que hay día y noche y que está acusando de día y de noche. Apocalipsis 12:10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Día y noche acusando. Día y noche. Por eso dice la palabra que debemos de vivir en una posición de humillación constante, en una posición de humildad constante, en una posición de arrepentimiento genuino, porque todo falso arrepentimiento Él lo va a usar en contra nuestra. Entonces viene a pedir para zarandear. También me adelanté en esto, pero aquí está la base bíblica. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuesen trigo. Amén. Entonces, ¿para qué te pide? Para zarandear. Lucas 12:20 dice lo siguiente. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Aquí este pasaje bíblico se está refiriendo a aquel hombre que se sentía seguro en la tierra porque había acumulado mucha riqueza. Tenía tanta riqueza que había mandado a hacer graneros para guardar todo lo acumulado. Y decía, ay, hoy sí puedes descansar, alma. Eres próspera. Lo has logrado todo. Tienes éxito. Duerme, alma. Duerme, descansa. Necio. Esta misma noche pedirán tu alma. ¿Y para qué será todo esto que has acumulado? Tal vez de forma deshonesta, tal vez no extendiendo misericordia, tal vez siendo malo. No sé cómo adquirió tanto, pero lo adquirió. Y en eso se deleitaba y reposaba su alma, no en Dios. Entonces Satanás lo había pedido para devorárselo. Por eso debemos de estar alertas. Mira lo que dice Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Hermanos, perseveremos en oración. Sin la oración no vamos a avanzar y no saldremos vencedores. Sin la oración no saldremos conquistadores. Sin la oración no vamos a poder vencer. Mateo 26:41 dice lo siguiente, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, hay dos argumentos que Satanás presenta delante de la corte de Dios.
Los argumentos que él presenta son para aprisionar o encarcelar, para robar bendiciones y para destruirnos. Y lo hace a través de derechos legales por pecados de nuestros antepasados o por derechos legales por pecados propios. Por eso dice la palabra de Dios que la maldición no viene sin causa. Entonces, la maldición no viene sin causa. Hay personas que dicen, ay, es que me echaron brujería y ahora qué voy a hacer. Si estás dentro de la voluntad de Dios, ninguna maldición lanzada por brujo, hechicero, santero puede reposar en ti. El Espíritu de Dios te va a alertar y te va a cuidar. Pero si hay un derecho legal, entonces la maldición lanzada pudiera tener su efecto. Pero abogado tenemos en el cielo para poder ir a clamar por misericordia. Amén. Hebreos 9:15 dice lo siguiente. Y por eso él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna es el perdón de pecados y la justificación en Cristo Jesús. Y la garantía de que ese abogado está clamando por ti delante del Padre. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos fingir ser cristianos. No podemos fingir caminar en la verdad. Si decimos que andamos en Él, la vida de Él se va a ver. Por eso la palabra de Dios dice, por el fruto se conocerá. Y hay personas que aparentan piedad. La palabra de Dios lo dice. Claman y dicen que tienen piedad. Y tienen la apariencia de piedad. Pero sus acciones, su corazón manifiesta que no hay piedad en ellos. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Jesús, se va a reflejar Jesús. Se va a reflejar Jesús. Pero si andamos en tinieblas diciendo que tenemos comunión con Jesús, entonces estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Amén. Mira lo que dice Mateo 5:22. Es que esto es impresionante, la palabra de Dios es impresionante. Mira lo que dice. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Dice alguien, así o más claro. Cualquiera que esté enojado contra su hermano será culpable en la corte, pero hay niveles de corte, porque después dice, y cualquiera que le diga raca será culpable en la corte suprema. En el cielo hay corte suprema, hermanos. Y cualquiera que diga idiota, entonces será entregado a Satanás. Dice, será reo del infierno de fuego. Será entregado a Satanás. Mateo 24:51 dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25:30, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Al siervo inútil, al que no se dejó limpiar, al que no se dejó transformar, al que no se dejó trabajar, al que se rehusó a seguir la palabra de Dios y a obedecer la ley. Segunda de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. O sea, ya fuiste rescatado del mundo, ya fuiste libre de sus lazos, fuiste limpio de su contaminación, escapaste de eso por medio de Jesucristo. Pero si te vuelves a dejar a enredar en ellas y te dejas vencer, tu condición viene a ser peor que la primera. Hebreos 10:26 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por el pecado. Y el verso 29 dice, pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre los que insultan al Espíritu del Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Somos consagrados por medio de la sangre del Cordero. No pisoteemos la sangre del Señor volviendo a un estado de depravación, a nuestro vómito. Amén. Entonces el mundo natural afecta el mundo físico. Creo que aquí quise poner el mundo espiritual. Afecta el mundo natural y físico. Entonces violar una ley trae graves consecuencias. Cuando pecamos nos volvemos prisioneros de guerra. Por eso el tema de hoy se llama abriendo prisiones. Jeremías 52:11 dice, después sacó los ojos de después sacó los ojos a Sedequías y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisiones hasta el día de su muerte. Sansón, Jueces 16:21 dice, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Hay algo que te quiero contar de Sansón. Fíjate que Sansón, su nombre quiere decir Salvador o salvación. Y dice en la palabra de Dios que Sansón nació para ser salvador de los israelitas porque estaban siendo oprimidos por los filisteos. Entonces Dios lo escogió para que redimiera a Israel. Pero en lugar de hacer eso, Sansón se puso a jugar con los filisteos. A que si me derribas, a que no me derribas. A que si me vences, a que no me vences. ¿Acaso de forma indirecta decía, acaso no sabes que el Espíritu de Dios está sobre mí y no me puedes vencer? Mi fuerza no está en mis músculos, mi fuerza está en la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que llegó un punto donde él perdió al Espíritu Santo y ni cuenta se dio que lo había perdido. Y se confió que el Espíritu de Dios estaba con él. Y fue a cucar, si alguien no entiende esa expresión, fue a atentar a los filisteos y lo atraparon. Lo atraparon, llegó un momento donde lo atraparon y Dalila le hizo debilitar y confesó de dónde venía su fuerza. Y su fuerza venía de su cabello y el cabello es un símbolo de santidad. El cabello en el voto nazareo es un símbolo de castidad, de santidad, de compromiso con Dios, de un compromiso de fidelidad con Dios, un compromiso voluntario, porque los nazareos llevaban ese compromiso por elección propia, no eran como los levitas. Los levitas nacían dentro de un sacerdocio que les requería que desde su infancia fueran instruidos como sacerdotes y que llevaran una dieta especial y un estilo de vida especial. Entonces los nazareos llevaban un estilo de vida similar, pero no eran levitas y lo hacían por deseo propio, porque querían agradar a Dios. Entonces, Sansón, cuando fue concebido, se le pidió a su madre que lo instruyera bajo el orden nazareo, que no debía de cortarse el cabello y que no podía comer el producto de las uvas, ninguno. No podía tocar nada muerto. Entonces ese era su voto de santidad hacia Dios. Y de ahí venía su fuerza. Pero cuando él no se pegó al consejo de los padres, porque sus padres le aconsejaban, él decía, papá, pues esta es la que quiero. Y con esa me voy a casar, no importa lo que tú digas. No honró a sus padres, violó una ley. Honrarás a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida sean largos. Está en las tablas de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Jesús en el Nuevo Testamento dijo, para que te vaya bien, para que tus días sean largos. Pero en el Antiguo Testamento es, honrarás a tu padre y a tu madre. Y Sansón no hizo eso. Quebrantó la ley. Y cuando quebrantó la ley fue entregado como prisionero y le sacaron los ojos y lo hicieron esclavo.
Y dice en la palabra de Dios que estuvo en cadenas de bronce, girando un molino en una prisión hasta que murió. Y hay personas que ya recibieron a Cristo, que están yendo a la iglesia, que están sirviendo, que profetizan, que tienen otros dones, que son una gran bendición, pero están en prisiones. Por eso todavía somos a veces explosivos o propensos a la mentira o propensos a practicar hipocresía en ciertas áreas de nuestra vida. O somos a veces personas que humillan a otros, ¿verdad? Porque está el alma encarcelada que no perdona, que tiene envidia, que tiene orgullo, altivez. La línea del orgullo es una línea tan fina, casi transparente entre el orgullo y la humildad. Tony Pérez estaba una vez en un concierto y dice que estaba en una presencia de Dios maravillosa. Entonces viene el susurro a su oído, a su cabeza, y le dice, no puedo decir si fue Satanás o fue su orgullo de él, pero le dice, Tony, mira dónde estás parado, no hay otro como tú. Y él inmediatamente se quiso elevar un poco y el Espíritu de Dios viene y lo empareja, le dijo, no se te olvide que estás donde estás porque Dios te ha puesto ahí. Y como tú puedes levantar a 1000 y bajó a su estado de humildad. Entonces la línea de orgullo, altivez, vanagloria es fina, es fina. Tenemos que estar siempre, Señor, todo es por ti, todo es para ti, pertenece a ti. Como yo puedes levantar miles, a Jeremías se lo dijo, prepárame 3 que van a terminar el trabajo que tú no hiciste. O sea, tú piensas que eres el único, no, por 3 voy a hacer lo que tú debiste haber hecho. Pero como no venciste, como no te dejaste terminar de perfeccionar, ya no te puedes quedar. Te tengo que llevar de aquí. Prepárame 3 que van a hacer lo que a ti te correspondía hacer. Entonces, las consecuencias de no despojar al enemigo y derrotarlo y derribarlo y deshacer su plan puede venir en contra tuya en cualquier momento, porque ese es el derecho legal que el enemigo va a entrar para decir, él me pertenece, tengo un derecho legal sobre esta persona para robarle, para matarle y para destruirle, no solo a él, sino que todo enemigo que él no derribe, yo tengo derecho de ir sobre sus generaciones. Yo tengo derecho de ir sobre su descendencia. ¿Acaso no dijo David, en pecado me concibió mi madre? Señor, líbrame de este mal. No apartes de mí a tu Espíritu Santo. Y viene Dios y lo perdona. Pero su hijo también cayó en una inmoralidad sexual. Y Salomón estaba también en un momento crítico cuando tenía 1000 concubinas. Y muchas de ellas eran filisteas. Y se inclinó hacia los dioses de esas mujeres. Entonces, todo aquel enemigo que le cedas un derecho legal y no se lo arrebates de regreso, se lo quites, va a ir en contra de los tuyos. Amén. Entonces, Isaías 42:22 dice, mas este es el pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Se han convertido en presas sin que nadie los libre y en despojos sin que nadie diga, devuélvelos. Mas este es un pueblo, no es una persona, es un pueblo. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero más abajo de eso dice, porque se rehusó a ser instruido, se rehusó a recibir la ley, a practicar la ley, a obedecer la ley. O sea, hay personas que son prósperas y tienen la habilidad y el privilegio de poder ir y venir y hacer y deshacer. Y eso trae una felicidad momentánea. En el momento de soledad, cuando te revisas a ti mismo y dices, estoy en una prisión. Estoy en una prisión donde siento despojo, desalojo, siento miseria, no me siento feliz. Porque la felicidad no viene por lo que puedes hacer, ni por lo que alcanzas, ni por lo que posees, porque el alma no tiene llena, siempre quieres más. La felicidad viene en la vida de Cristo en ti, en la abundancia de la vida de Cristo en ti, pero nunca vas a experimentar
la abundante vida de Cristo si no empiezas a morir, si no empiezas a practicar la ley, si no empiezas a vivir conforme al decreto, si no empiezas a vivir conforme a la perfecta, no la permisiva, la perfecta voluntad de Dios. Entonces la gente dice, es que yo hago lo que yo quiero y me divierto mucho. Eso no quiere decir que no estés en una prisión. Eso no quiere decir que no estés en una cárcel atrapado, sin que nadie pueda librarte. Porque aquí dice, está en despojo, sin que nadie diga devuélvalos. El despojo es no tener paz. El despojo es no tener abundante gozo, no felicidad, porque cualquiera puede escoger ser feliz. Yo conozco gente que no tiene nada y es feliz, porque ser feliz es una decisión. Gozo es otra cosa. Amén. Entonces, Deuteronomio 28-29 dice, andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Yo esto lo he testificado muchas veces y no me voy a cansar de testificarlo porque es verdad y es la misericordia de Dios. Yo trabajaba antes hasta 16 horas. 16 horas para poder suplir a mi familia y por más que trabajaba y trabajaba y trabajaba, aun cuando llegué a ganar muy bien $35 la hora, mi vida se sentía miserable. Mi vida se sentía oprimida y jamás logré acumular. No tenía cuenta de ahorros, no tenía carro pagado, no era dueña de casa, no tenía profesión, nada. En el momento que Dios me empezó a enseñar la importancia de principios y decretos y de su verdad, entonces empecé a ser prosperada de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces ahora trabajo lo mínimo, trabajo 6 horas y Dios me ha prosperado y siento gozo y siento paz y siento alegría. No siento que me tengo que estar escondiendo, no siento que me tengo que estar esforzando. Todo lo hago en el reposo de Dios. En el reposo de Dios es que no es lo mismo trabajar con tus fuerzas y desgastar tu cuerpo por acumular algo que venga Dios y te dé su reposo. Y que en su reposo trabajes. Que no estés siendo oprimido ni robado continuamente. Que no esté el enemigo pisoteándote. Isaías 42:22 dice, mas este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones que se han convertido en presa fácil. Este David cayó en una cueva, en un hoyo lamoso. Por eso Jesús dijo lo siguiente, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Liberación a los prisioneros. Libertad a los cautivos. Y vendas para el quebrantado de corazón. Zacarías 9:11 dice, y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo he librado a tus cautivos, o sea, los que estaban esclavos de la cisterna en la que no hay agua. En la cisterna no hay agua, por eso hay mucha sed. Por eso cuando Jesús llegó a la samaritana y le dijo, dame agua, él dice, ¿tú sabes a quién le estás pidiendo agua? Y Jesús, hay una versión de la palabra que le dice, mujer, siéntete privilegiada. Porque si tú supieras el que te está pidiendo agua, tú le dirías a él, dame de beber. Tú le rogarías a él, dame de beber. Porque tú tienes sed, mujer, tú tienes una sed
que ningún hombre va a poder saciar, porque vas por el marido número 5 y ni él ha podido saciar tu sed. ¿Cómo sabías? Conozco a uno, cuando regresó a su pueblo, conozco a uno que me ha revelado mi vida, yo no sabía, yo sentía un vacío, sentía soledad, sentía quebranto, sentía que no era feliz y yo no entendía por qué me sentía así. Hay uno que me ha revelado por qué me siento así. Ya entendí por qué me siento así. Es que tenía sed y nada en este mundo podía saciar mi sed. Solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Por eso dice Zacarías, he venido a librar mi pacto de sangre contigo y he venido a librar y te he sacado de ese lugar donde no hay agua. Que te voy a dar agua. Isaías 9:14 dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, la vara de su opresor como en la batalla. Isaías nos está dando una promesa. Tú quebrarás el yugo de su carga. Tú vas a quebrar el báculo. ¿Cómo se llama? Ese yugo, esa cadena que está en los hombros. Tú lo vas a quebrantar. La quitarás. Vas a deshacer ese peso que pone el opresor. Salmo 68:6 dice, Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca de Madián. ¿Solo los qué? Los rebeldes. Pero si tú te has arrepentido, tú puedes llegar y decir, Señor, yo no quiero ser rebelde. Yo no quiero caminar lejos de ti. Yo no quiero sentir esta soledad. Prepara un hogar para mí, condúceme a la libertad, prospérame con tu verdad, arráncame de esta condición de rebeldía, sácame de esta tierra seca. Salmo 107:14 dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Ezequiel 13:20, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra vuestras cintas mágicas con las que allí sacáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que sacáis como aves. Mira qué impresionante. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra vuestras cintas mágicas con las que allí sacáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que sacasteis como aves. Zacarías 9:11, y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo he librado a tus cautivos en la cisterna en la que no hay agua. Hechos 2:24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, pues que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra y le quitó las llaves del Hades. A la muerte la venció. Entonces dice, el Espíritu de Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, pues no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte. Entonces, en Cristo hemos sido resucitados. No tendrá dominio la muerte, pero la muerte se vence con la muerte. La muerte de este cuerpo, la muerte la corrupción que te lleva a la muerte. Dice, toda alma que pecare morirá. Esa muerte que te separa de Dios es necesaria que sea vencida con tu muerte al mundo, con la muerte a ti mismo, con la muerte a la desobediencia, a la rebeldía, a la altivez, a la falta de perdón. Cuando tú mueres a eso, eres resucitado, eres vivificado. Salmo 142:7. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán para que tú me colmarás, porque tú me colmarás de bendiciones. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre, y los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Isaías 49:9, para decir a los presos, salid, y a los que están en tinieblas,
Mostraos por los caminos pasarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Andaré en libertad porque busco tus preceptos. Qué hermosa es la palabra, la verdad. Isaías 42, 7. Para que abras los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Salmo 102, 20. Para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Hay condenados a muerte, hay prisioneros condenados a muerte, pero así como dijo este salmo, andaré en libertad porque busco andar en tus preceptos. Señor, liberta mi vida. Jeremías 30, verso 8 dice, y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no los esclavizarán más. Ezequiel 34, 27, ya solo estoy dejando bases para que usted vaya y las estudie en su casa. Yo sé que le van a servir mucho. Por favor, por amor a Dios y a ti mismo y a los tuyos, tómate el tiempo de escudriñar estas preciosas pasajes bíblicos. Y dice Ezequiel 34, 27, el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará sus productos, y ellos estarán seguros en su tierra y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. Nahum 1:13. Y ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé sus coyundas. Isaías 9:4. Porque tú quebrarás el yugo de su carga y el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Este es el nuevo pacto. Romanos 8:2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado. Bendita la palabra de Dios. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy mismo tú puedes hablar con el juez. Puedes ir a esta corte y hablar con el juez y poner tu caso hoy mismo delante del juez y decir, Señor, tengo un caso pendiente, tal vez uno del que estoy consciente y uno del que no estoy consciente. Pero hoy te quiero dejar saber, Dios, que me arrepiento y que me vuelvo a ti de corazón y que necesito tu ayuda, tu intervención, tu socorro. Y así como lo has dicho en los pasajes bíblicos que hemos leído, tú rompe el yugo, rompe la cadena, abre las prisiones, sácame de todo hoyo de oscuridad, oh juez, tú que eres juez y Padre mío. Te ruego, Jesucristo, que intercedas por mí. Jesucristo, tú eres la entrada al Padre porque tú eres el mediador entre Dios y los hombres. De todo lo que se me acuse, Señor, de lo que estoy consciente y de lo que soy inconsciente, soy culpable, Señor. Pero no vengo a justificarme, vengo a pedir perdón y vengo a decirte, Señor, que por la sangre del Cordero, porque reconozco que derramó su sangre, como dijo Romanos, se hizo pecado, se hizo débil para que yo fuera fuerte, se empobreció para enriquecerme, dio su vida en la cruz, murió en la cruz y resucitó para poderme dar salvación juntamente con él. Señor, dice tu palabra que si yo creo en él no seré condenado, ni moriré en mi condición, sino que viviré con la vida que Cristo da. Tú eres mi abogado, Jesucristo. No permites que Satanás gane la batalla contra mi vida. No permites que Satanás gane la batalla contra los míos. No permites que Satanás gane la guerra.
No permites que me zarandee y me gane y me robe y me haga de él, Señor, su títere, su juguete donde él se dé placer siendo mi verdugo. Líbrame del verdugo, líbrame de los opresores, líbrame de los carceleros, líbrame de mis perseguidores, líbrame de mis enemigos. Señor, hoy hago memoria de tu pacto. Hoy hago memoria de tu pacto, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Tantas cosas que no, por el tiempo no puedo seguir hablando, pero Dios es bueno y Dios quiere que salgamos de prisiones. Amén. Bueno, me voy a despedir. La verdad que para mí hablar de esto, para mí es un deleite y nunca quiero olvidar, nunca quiero olvidar de dónde me sacó Dios. Yo he cometido muchos errores, muchos. Y había estado en un hoyo oscuro, lamoso, cenagoso. Y dice David, no hay salida de aquí. Y la verdad que yo sentía que no había salida. Pero yo he experimentado la misericordia de Dios. Y sé que Dios quiere sacar a todo aquel que se deje rescatar. Así que mi consejo para ti hoy es, déjate rescatar. Y como dijo el salmo que leímos, Señor, andaré en libertad porque busco tus preceptos. Y Dios va a librar nuestras almas, porque Él es fiel. Padre, hemos hablado tu palabra. Nunca de los nunca quiero olvidar de dónde me sacaste, Señor. Porque me sacaste de ser esclavo de las tinieblas para ser esclavo tuyo por amor, y es un deleite tan grande, Señor. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Te doy gracias, Dios, por tu amor. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Te doy gracias, Dios, por tu amor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Te doy gracias, Dios, por ser bueno. Te doy gracias, Dios, por tu amor. Gracias.